Bueno, chicos, arranquemos. Hoy empezamos a ver ya, a partir de acá y de la clase pasada, en realidad de la semana pasada, todo lo que vamos viendo son aplicaciones de lo que ya hemos aprendido. No es nada nuevo, simplemente son aplicaciones. Un poquito más para acá. Simplemente son aplicaciones. Hoy empezamos a ver las distintas formas de comunicación de datos que tenemos, comunicación de datos digitales, y cómo implementar los drivers o los controladores de manera digital para poder establecer la comunicación entre un transmisor y un receptor, en los dos sentidos, desde el transmisor hacia el receptor y desde el receptor hacia el transmisor. Entonces, la comunicación básica por excelencia es... Vamos a ver si... Ahí está. Los tipos de comunicaciones estandarizados, hay distintas clasificaciones de la manera de comunicar un transmisor y un receptor, pero vamos a ver lo que es una comunicación serie paralelo, que ustedes intuitivamente ya lo han usado, me imagino, ya saben lo que es una comunicación serie paralelo, lo que es una comunicación síncrona y asíncrona, lo que es una comunicación unidireccional y bidireccional. Me parece que por lo menos en electrónica 2 alguna noción de estas cosas deben haber tenido los electrónicos. ¿Han visto algo de comunicaciones? Por lo menos a modo... ¿Electrónica 2? No, en electrónica 3. Claro, bueno, pero ese es otro tipo de comunicación, esa es una comunicación analógica. Acá estamos hablando de comunicaciones, bueno, pero también estos conceptos son válidos. Estos conceptos son válidos. Comunicación serie paralelo, síncrona, asíncrona, unidireccional o bidireccional. Vamos a identificar cuando decimos que un bus es un bus serial, vamos a dar una definición formal a eso, porque no todos los bus, a ver, no todas las comunicaciones de datos seriales representan un bus, ¿me entendés? Hay comunicaciones de datos seriales que no necesariamente son buses. Vamos a ver a qué hace referencia la palabra buses. Vamos a reconocer cuál es la diferencia entre baudios y bits por segundo. ¿Saben la diferencia? Intuitivamente, ¿cuál es la diferencia entre un baudio y un bit por segundo? Un baudio es un conjunto de símbolos. Era una cantidad de bits agrupada en un símbolo, y que un bit es uno o un cero. ¿Vos te estás confundiendo con bytes? No. No es un conjunto de símbolos. Un baudio, los dos, tanto baudio y bit por segundo, son unidades de medida de velocidad. Miden de alguna forma la velocidad de la comunicación entre un transmisor y un receptor. O sea, desde ese punto de vista, no es un conjunto de símbolos, ¿entendés? Es una medida de velocidad. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un baudio y lo que es un bit por segundo. Que cuando uno está comunicando un solo cable, en donde solo viaja un bit por ese cable, ahí sí coincide baudio con bit por segundo. Pero no siempre es así, vamos a ver esa diferencia. Vamos a implementar un transmisor WAR en la FPGA. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar a hacer? A través de este adaptador, que es un CP2102, no sé si alguna vez lo han usado. Este es un adaptador de UART a USB. Como las computadoras no tienen un puerto UART, a través de este adaptador lo vamos a emular con una conexión USB. Pero lo que va a dar la computadora es la comunicación UART. ¿Está? Este es el módulo que vamos a usar. Bien, y para que veamos dónde estamos parados, este es un esquema que quizás ya lo hayan visto en otro lado,
con respecto a la comunicación de datos de manera digital, nosotros tenemos una clasificación grande que es la comunicación serie y la comunicación paralelo. A ver si lo puedo hacer agache. Aprendí. Ahí está la lucecita, sí, lo puedo hacer. Bueno, ustedes tienen la primera clasificación tradicional, es una comunicación serie y una comunicación paralelo. ¿Saben la diferencia, aunque sea intuitiva, entre estos dos tipos de comunicaciones? ¿Cuál es la diferencia? Fundamental. Entre una comunicación serie y una comunicación paralelo. Siempre estamos hablando de comunicar dos equipos, uno que se comporta como transmisor y otro como receptor. Siempre estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre una comunicación serie y una comunicación paralelo? La cantidad de canales, ¿será? O sea, que uno transmite bit a bit y el otro, o sea, un conjunto de bits en simultáneo. O sea, como un bus de, no sé, pienso. Joel. Para mí es eso, hay un paquete de datos enviado en serie, en paralelo, justamente uno al lado del otro al mismo tiempo. O sea, lo que me han dicho los dos está bien, pero no está del todo bien. Ni vos, Erika. No. Pasa. Idem. Yo un poco lo que dicen los chicos, y otra cosa que me acuerdo, que hay como un bit primero que es como que inicia el paquete cuando es en serie, el paquete de datos y otro que lo finalizaba. Ahí no me acuerdo que tenía Sí, por ahí. Por ahí cada cosa, pero no. Bueno, a ver, una comunicación serie es una comunicación en donde los datos, no importa qué, la información viaja por un único cable. Esa es la principal diferencia. La forma de comunicar el transmisor y el receptor viaja por un único cable. Los datos entre el transmisor y el receptor. En cambio, en una comunicación paralela puedo tener, el dato viaja por un conjunto de cables. Si el dato es de 8 bits, va a viajar con 8 cables, mediante 8 cables entre el transmisor y el receptor. Básicamente, la comunicación serie y la comunicación paralelo está relacionada con la manera de conectar. Uy, encima no estaba enfocando la presentación. Con la manera de conectar el transmisor y el receptor. Entonces, si ustedes tienen un transmisor y ustedes tienen del otro lado un receptor, una comunicación serie solo hay un cable. Esto sería una comunicación serie. Entonces, tengo un cable que comunica el transmisor y el receptor y una referencia, que normalmente es tierra, pero no tiene por qué ser tierra. Esto es una tensión de referencia. Puede ser un nivel de tensión. Es una referencia. Entonces, eso sería una comunicación seria. ¿Qué sería una comunicación paralelo o paralela? Ustedes tienen el transmisor, tienen el receptor y el dato viaja por un conjunto de cables, dependiendo de los bits con los que yo configuro el dato. También, como son cables, también necesito una tensión de referencia. Siempre voy a necesitar un cable que sea la referencia y con respecto al cual se miden los ceros y unos lógicos del transmisor y el receptor. Porque acuérdense que por ahí viajan niveles de tensión, altos y bajos. Entonces necesito un punto, una tensión común para medir esas diferencias de tensión. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Qué ventajas y desventajas traerá una u otra comunicación? ¿Qué ventajas o desventajas traerá una u otra comunicación? Económica puede ser. ¿Por qué? Porque necesito más cantidad de cables en el caso paralelo que en el caso serie. Ajá, eso, a ver, sería una desventaja de la comunicación paralelo con respecto a la comunicación serie.
La desventaja de la serie es la velocidad. Ajá. O sea, hay que tener que transmitir. A ver, vos pensá un poquito lo que me estás diciendo. Pensá en los sistemas digitales modernos. Sí. Pensá en cómo son las interfaces de comunicación en los sistemas digitales modernos. ¿Cómo son? ¿Serio o paralelo? Sí. Serio, todo es serio por excelencia. Y estamos hablando de gigahertz en comunicación entre transmisor y receptor. O sea, ya la velocidad no es un problema, no lo podemos ver al día de hoy la velocidad como una desventaja de la comunicación seria con la comunicación paralela. La desventaja no pasa por ahí. Después pienso que puede ser. Capaz que esa respuesta hace 30 años sí era correcta, pero ahora no. Es verdad que yo puedo decir que comunico un único dato entre el transmisor y el receptor por única vez. No importa en qué momento, por única vez, en un solo tiempo, mando el paquete. Acá no. Acá, para mandar el paquete, necesito n veces, n periodos de tiempo. ¿O no? Necesito un periodo para mandar bit a bit por este único cable, como ustedes me lo han dicho recién. Se manda la información bits a bits. Es verdad, desde ese punto de vista, sí, el de arriba es más lento que el de abajo, pero hoy en día las velocidades que manejan los microprocesadores, eso no es una desventaja. Hay otra desventaja que es mucho más importante entre una con respecto a otra. Puede ser, profe, que en la paralela había un problema de ruido de alta frecuencia. Exactamente. Esa es la principal. El principal motivo por el que esto, además del costo, por supuesto, por la cantidad de hilos que se necesita, que eso sigue siendo una desventaja, pero la principal diferencia es que como los datos acá están viajando a una velocidad muy elevada, y normalmente estos bases están muy próximos entre sí, existe una interferencia electromagnética de alta frecuencia de un cable con respecto a la otra. Es un problema físico de hardware. Entonces eso hace que la información binaria que sale de acá no es la misma que la que llega acá, porque está con ruido de radiofrecuencia incorporada. Esa es la principal desventaja de la comunicación paralela o la comunicación seria. Es una limitación tecnológica. Las velocidades de los microprocesadores actuales son exorbitantes, entonces todavía hay que aplicar mucha ingeniería, y hay ingenieros que son de diseño, de sistemas de placas de circuitos de impreso, que son especialistas en eso, en diseñar para minimizar el ruido de alta frecuencia, las interferencias electromagnéticas de un conductor en otro próximo. Entonces hacen diseños de determinadas características o usan cables mallados, bueno, conectados a tierra, o ponen jaulas de Faraday en las zonas de alta frecuencia, las blindan toda esa zona para que no interfiera en otras partes del circuito. Entonces hay técnicas de diseño para minimizar esa interferencia de alta frecuencia. Entonces, dos motivos son fundamentales por el cual la comunicación paralela se perdió con el tiempo, a medida que han ido evolucionando las velocidades de procesamiento. Uno es el costo, lógico, es considerablemente más caro desde el punto de vista económico, pero también lo más significativo es la interferencia por alta frecuencia de un conductor en otro, de un canal en otro. Entonces, una forma de abaratar costos es hacer una comunicación seria, y eso es lo que prima hoy en día, la comunicación seria. Bueno, entonces, a su vez, la comunicación seria, los distintos tipos de comunicación seria tienen distintas formas de clasificarlas, distintos criterios para clasificarlas. Un criterio
que es según el modo de transmisión, es si hay un clock o no hay un clock en la comunicación. Si hay un clock común, la comunicación es sincrónica. Si no hay un clock común, la comunicación es asincrónica. Así como está dibujado esto, esa comunicación es asincrónica, porque no hay un clock común. Es asincrónica. En cambio, cuando ya en la comunicación aparece un clock, eso sería una comunicación sincrónica. Entonces, esa es la principal diferencia entre, según el modo de transmisión de una comunicación serie, entre una comunicación sincrónica y asincrónica. Y cuando uno, y eso es lo que vos me decías, Gabriel, cuando uno trabaja con una comunicación asincrónica, hay un único reloj que comparte tanto el transmisor como el receptor, y este tipo de comunicación sería la más económica, porque es la que menos cable requiere. En lugar de 3, uso 2, por lo tanto hay menos interferencias de uno con respecto al otro y una serie de ventajas. Entonces, la más efectiva es una comunicación asincrónica, por este lado. Pero existe un concepto, aparece un concepto que se llama error de trama. ¿Qué es el error de trama? El error de trama es un error que se da porque si bien vamos a borrar el clock porque estamos en una comunicación asincrónica. Si bien no hay un clock común, pero alguien tiene que marcar desde el transmisor a qué velocidad se mandan los bits. Entonces, este tiene que tener un clock del transmisor. Y el receptor, por supuesto, que tiene que ir decodificando la información que recibe a otro clock. Es de esperar que clock 1 sea aproximadamente igual a clock 2, porque si no, no se van a entender nunca. Entonces, lo ideal es que sea el mismo, lo cual es imposible, no va a ser nunca el mismo, porque este tiene un cristal que me origina clock 1 y este tiene otro cristal que me origina clock 2, y no hay nada en común entre esos dos cristales. Entonces, yo voy a intentar diseñarlo a clock 1 lo más parecido posible a clock 2, pero nunca van a ser iguales. Entonces, el hecho de que haya una diferencia de clock me origina un error de trama, que a la larga, cuando uno está transmitiendo a largo un tiempo prolongado, está estableciendo esta comunicación un tiempo prolongado, eso hace que este error de trama, esta diferencia de clock, me pierda datos en la comunicación. Entonces, de repente, ustedes están recibiendo y están recibiendo bien la información, pero de repente se desincroniza y empiezan a recibir basura. Es porque con el tiempo esa pequeña diferencia en los dos relojes hace que pierda bits. Ya lo vamos a ver gráficamente a eso. Y eso es lo que se llama error de trama, que hay que evitarlo. Como sea, hay que tratar de hacer esos dos relojes lo más posible. Entonces, en este tipo de comunicación, usamos paquetes en el dato de 5 a 8 bits. Ya lo vamos a ver con más detalle. Usamos un bit de paridad. Si la cantidad de bits es par o impar, agregamos un 1 o un 0 de acuerdo al convenio de paridad entre el transmisor y el receptor. Usamos un bit de inicio, un bit de fin. Entonces, estas son las características de una comunicación asincrónica y eso es lo que vamos a ver hoy. Todo esto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que puedo, para evitar esa trama, ese error de trama, puedo tener hasta, la norma dice que se puede tener hasta un 5% de diferencia de clock. Hasta un 5%. Si los clocks pueden diferir en hasta un 5%, y entonces no voy a tener un error de trama. O sea, si uno es 100 Hz y el otro es 105 Hz o 95 Hz, estoy dentro del 5%.
y no voy a tener error de cambio. Entonces, esta es una forma de clasificar las comunicaciones serias. La otra forma de clasificarlas es según el protocolo. Entonces, ahí tenemos varios protocolos. Nosotros vamos a empezar con el protocolo UART, que también a veces le dicen usar. La A es de asíncrono y la S es de síncrono a asíncrono. Entonces, nosotros vamos a diseñar ahora una comunicación UART. Y dentro de la comunicación UART, fíjense que acá hay una línea y dice un MAX 232. ¿Qué es un MAX 232? ¿Saben? ¿Lo han usado alguna vez? ¿Nunca lo han usado el MAX 232? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un micro o una FPGA en el caso nuestro? Las tensiones de salida de la FPGA son 0,3,3 voltios. 0 lógico es un 0 voltios y 3,3 voltios es un 1 voltio. ¿Qué pasa cuando el puerto USB, qué tensiones maneja el puerto USB? 5 voltios. Entonces yo no puedo alimentar la salida de 3,3 voltios de la FPGA directamente al puerto USB, porque son normas diferentes. Tengo que poner en el medio un circuito adaptador de tensiones y de corrientes. ¿Se entiende? Que me lleve los 3,3 voltios a los 5 voltios que exige la norma USB. Entonces, ¿qué es este dispositivo MAX 232? Es un circuito electrónico que me adapta tensiones y corrientes para esta norma UART convertirla a un protocolo RS232, que tiene sus características de tensión y corrientes particulares, que ya la vamos a ver. ¿La conocen la interfaz RS232? Es una interfaz UART. ¿La conocen? Sí. Bueno, decime. ¿Qué es una interfaz RS232? Si vos la tenés que definir, ¿qué es? No sabría cómo definir. La interfaz RS232, si ustedes me dicen es una interfaz UART, yo les digo correcto. Es una interfaz UART. Pero además, el RS232 tiene características de tensión y de corriente, de conectores mecánicos, de forma de conectar un transmisor y un receptor bien particulares y propios de la norma. Entonces, este es un tipo de comunicación UART. Y está relacionado con los valores de tensión y de corriente, con la forma de conectar el transmisor y el receptor, con las características mecánicas de los conectores. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es la primera comunicación serie que se implementó en el mundo. Es la primera comunicación, es el primer protocolo de comunicación. El protocolo es el RS232. Porque cuando surgió, cuando había necesidad de conectar una PC a la red, los datos que mandaba una PC lo tenían que conectar a la red. Entonces se inventó este dispositivo con una norma especial que es el RS232 que servía de módem, si se quiere, que le daba conectividad a este equipo. Esto es un equipo de transmisión de datos. Entonces, este módem tenía un conector que se ajustaba a esta norma. Y esa norma implementa una interfaz UART. Entonces, ¿UART es un protocolo? Pregunto. ¿UART es un protocolo? Con todo lo que estamos hablando, ¿qué opinan? UART es un protocolo que permite comunicar de manera seria el transmisor y el receptor. ¿Es así la definición? No, no es así.
El protocolo es el RS-232. WART es una manera de comunicar datos de forma seria, siguiendo un estándar. El protocolo está relacionado con otras características que no tienen nada que ver con las secuencias de unos y ceros lógicos que establecen la comunicación, que eso lo define la interfaz WART. El protocolo está relacionado con características mecánicas, con características eléctricas, con características de funcionamiento. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, WART no es un protocolo. El protocolo es el RS-232 que implementa esta interfaz WART. ¿Está? Bien. Y después tenemos otros protocolos series que los vamos a ir viendo, el USB, el SPI, el ISDN, el I²C, hay un montón. Nosotros en realidad vamos a ver el SPI y el I²C. Desde el punto de vista para desarrollar controladores, ¿no? USB lo vamos a usar mucho, pero no lo vamos a implementar al driver desde una FPGA porque es complejo al USB. Simplemente vamos a usar un adaptador, por ejemplo, de SPI a USB. Siempre vamos a tratar de usar adaptadores en las distintas comunicaciones que hagamos. O usar dispositivos que ya tengan una interfaz SPI incorporada que me permite conectar la FPGA con ese dispositivo, o I²C. Entonces, estos todos son seriales. Son seriales. Y son equivalentes al WART. Y después, la tercera forma de comunicar es según la configuración de línea, o sea, según cómo es la topología de líneas entre el transmisor y el receptor. Entonces, yo ahí puedo tener dos tipos de topología. Multipunto, ¿qué significaría una topología multipunto? ¿Qué significaría una topología multipunto? Intuitivamente, hablando. Punto a punto es un transmisor, sería un punto y el receptor sería el otro punto. Es 1 a 1. En cambio, multipunto, ¿qué sería? Se bifurca la línea, digamos. Que yo puedo conectar un transmisor con muchos receptores. Uno a muchos, multipunto. O muchos con muchos. ¿Se entiende? Entonces, eso es multipunto. Entonces, por ejemplo, el I²C es un tipo de comunicación multipunto. El WAR, la comunicación WAR es un tipo de comunicación punto a punto. Dos puntos solamente puedo comunicar. Bien. El SPI también es un tipo de comunicación multipunto. O sea, puedo comunicar un transmisor y varios receptores. O varios transmisores con varios receptores. Y entonces, según la topología, tengo una conexión multipunto o punto a punto, o también podemos tener una configuración de línea según las direcciones de transmisión. ¿Qué quiere decir direcciones de transmisión? ¿Quién comunica con quién y en qué tiempo? Lo que demora la comunicación. Entonces ahí tenemos una comunicación simplex, en donde ¿cuál sería la definición de una comunicación simple? Una comunicación en un único sentido, en una única dirección. El transmisor solo se comunica con el receptor, pero al revés no. Eso sería una comunicación simple. Una comunicación unidireccional, en un único sentido. Se transmite y se recibe y nada más, no hay opción, en un único sentido. Después tenemos la comunicación half duplex. Ya aparece la palabra duplex. ¿Por qué aparece la palabra duplex? Los dos transmiten, los dos reciben. Bien, o sea, más que los dos transmiten, los dos reciben, sí, los dos transmiten, los dos reciben, estaría bien, pero puedo hacer transmisión y recepción. Puedo hacer las dos comunicaciones, en los dos sentidos. Y eso es lo que se llama duplex. Cada vez, estos dos tipos de comunicación me permite hacer transmisión y recepción.
pero este half y este full. ¿Qué diferencia habrá entre estos dos? Que en este caso, la comunicación de transmisión y recepción no se hacen de manera simultánea. Primero se transmite, termino la transmisión y recién puedo recibir. No es en manera simultánea. En medio, sería un medio tiempo, si se quiere. Primero transmito y después recibo. Pero no es simultáneo. En cambio, en full duplex, la transmisión y recepción son simultáneas. ¿Se entiende? Puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Esa es la diferencia. Entonces, a grandes rasgos, fíjense que la comunicación paralela se cortó. No hay más en la comunicación paralela, no hay una clasificación, porque estas clasificaciones surgen a medida que ha ido evolucionando la electrónica, los niveles de integración y demás. La comunicación paralela se dejó de usar básicamente por la interferencia electromagnética de un hilo conductor y de otro. Al estar tan próximos, las velocidades en las que viajan los datos son tan altas que se genera ese ruido electromagnético y entonces lo que recibe está inundado de ruido, hay una relación señal-ruido importante, entonces la información se esconde y es difícil recuperar. Y a nivel más, o sea, la comunicación en... ¿Ah? Usted iba a preguntar. ¿Qué? A nivel más, a nivel micro, a nivel muy interno. O sea, también se usan ciertos protocolos, se usa paralelo. No, a nivel más sí se usa, pero normalmente son las computadoras, las placas madres, sí tienen canales de datos que comunican de 32 o de 64 bits, que comunican distintas partes de la placa. Pero son cables que están preparados para trabajar, fabricados para minimizar el ruido de interferencia electromagnética. Son conductores especiales. Las placas están diseñadas también para, cuando son sobre todo multicapas, para minimizar ese ruido. Y en principio, todo se hace un chip, o sea, todo está diseñado dentro del chip justamente para minimizar esa interferencia. El tema será los mismos conductores, los mecanismos de conducción físicos que uno tiene que fabricar. Cuando está todo en un chip, el ruido desaparece en silicio. ¿Me entienden? Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer un recorrido por todos los tipos de comunicación serio. Perdón que me demore. Esto es un poquito más de lo mismo. Esta es la clasificación que nosotros proponemos desde la cátedra. La anterior era la que daban los libros, es la que dan los libros, y esta es la que nosotros proponemos. Nosotros vamos a tratar de aprender con este diagrama conceptual las comunicaciones. Según el sentido, vamos a implementar hoy lo más básico, que es una comunicación unidireccional. Hoy vamos a implementar esto en un solo sentido, o sea, se transmite y alguien transmite y alguien recibe. En la próxima clase, y si podemos hoy, vamos a hacer la recepción. O sea, hoy vamos a diseñar el transmisor, pero mañana vamos a diseñar la recepción. Y después vamos a unir las dos cosas, transmisor y receptor, para poder implementar una comunicación half duplex y otra duplex. O sea, en el half duplex, recuerden que son los dos sentidos no simultáneos, primero transmito y después recibo, y el duplex son los dos sentidos simultáneos. Entonces, un poco esto lo vamos a hacer, es la comunicación básica entre un transmisor y un receptor. No vamos a implementar una comunicación paralela, ningún protocolo estándar, pero sí la vamos a usar. ¿Por qué? Porque los LCD que nosotros tenemos se comunican. ¿Serio paralelo? ¿Qué creen ustedes? En función de lo que han visto en clase la semana pasada. ¿Qué más de comunicación tiene el LCD que han estudiado? Que creo que es uno matricial de 16 por 2, me parece. De dos filas, de 16. ¿Qué tipo de
comunicación tenía en su salida SRCB. ¿Esta o esta? Ojo, paralelo. ¿Por qué dicen ustedes que es paralelo? Porque tenía 8 bits de datos. Entonces, esa pantalla era una pantalla, es una pantalla con salida paralela. Pero vienen también pantallas con salida cero. Depende de lo que uno consiga. Y los dos son igualmente... Es que están pintando aquí la vez. Bueno, y entonces de nuevo, si hay reloj, tengo una comunicación síncrona. Y fíjense todos los protocolos que necesitan un reloj para comunicar. El SPI, el I²C, el I2S, el VAX, MOST. Nosotros solo vamos a ver estos dos. El CAN lo vamos a mencionar. El CAN es un tipo de comunicación asíncrona, similar al WAP, pero diferente. Les voy a contar un poquito de qué se trata este VAX. Este VAX, ¿saben para qué se lo usa al CAN? Fíjense que es una comunicación seria. ¿Alguien tiene idea? No me googleé, ¿no? ¿Alguien tiene idea de para qué se usa un VAX CAN? Yo lo estoy usando como herramienta para proyectos de programación de la PLC, básicamente en Estados Unidos, un protocolo de comunicación que se usa en sistemas muy robustos como el control de vehículos. ¿Por qué? Por justamente la cantidad de capas de seguridad que tiene. Esa es una posibilidad. Bastante complejo, digamos. No sé si iba a algo específico a la pregunta. Sí, no, justamente para qué se lo usa. ¿Por qué? Primero porque es un estándar robusto, como dice Joel, y además simplifica la electrónica cuando yo tengo muchos sensores, muchos periféricos conectados a una unidad central. Como son los autos electrónicos ahora, que tienen una enormidad de sensores. Entonces, si yo no conecto todos los sensores de una manera eficiente a la computadora de a bordo, imagínense el caos que sería de cables adentro del auto. Entonces, el VAX-CAN permite la intercomunicación de todo con todo, con un protocolo de seguridad bien robusto, a través de un cable diferencial, de dos cables diferenciales, un par de cables. Entonces, hace que se minimice el hardware conexionado dentro del vehículo y todo está conectado a un VAX-CAN. El VAX-CAN básicamente trabaja con un par diferencial y todos los sensores están conectados acá. Todos están conectados. Ahí están conectados acá, en este par. Todos. Y esto es lo que se comunica a la unidad central de procesamiento. Eso es. Y puedo tener miles de sensores. Y el protocolo es tan bueno y es tan robusto y es tan seguro que nadie interfiere con nadie. Tiene un sistema de gestión, de tránsito acá, de información para evitar esa congestión de datos. ¿Y en qué caso se usa entonces? El VAX-CAN se usa en vehículos de todo tipo. Se usa en satélites, siempre que puedes tener muchos sensores para sacar información. Se usa en robots, se usa en vehículos, se usa en móviles eléctricos en general. Se usa el protocolo estandarizado para hacer móviles eléctricos, unidades móviles. ¿Y eso es tan solo para sensores o también? Para lo que necesites medir, para cualquier, puede ser otra computadora. Bien. Entonces, fíjense que cuando uno prescinde del reloj, ahí tenemos dos tipos, pero hay más, por supuesto, pero yo he puesto los más estándares o usados, el VAX-WAP y el VAX-CAN. Y fíjense que
yo puedo tener, y hay más, después son solo unos cuantos. Fíjense que de la comunicación UAR yo puedo tener un protocolo RS232, un protocolo 4S422, perdón, FS422, FS485, un protocolo LI, IRDA. Todos, absolutamente todos, tienen la misma secuencia de bits que define una comunicación UAR. Lo que cambia son las características, vuelvo a repetir, eléctricas, mecánicas y de funcionamiento. El RS232 es un protocolo, el primero que se creó UAR, que se usó para conectar un periférico, un dispositivo de transmisión a Internet, a la nube, a través de un módulo. O sea, y ahí se inventó este protocolo, con características eléctricas y mecánicas particulares. Esto ya casi no viene en periférico con interfaz RS232. Casi no viene, a pesar de que la placa sí tiene. Esto que ven acá es una interfaz RS232 y fíjense el tipo de conector, es un DB9. Implementa una comunicación UAR pero con una interfaz RS232, es un DB9. Eso marca la norma del RS232. Estos conectores en ninguna computadora vienen. Entonces eso ya, el protocolo está en desuso, pero es el primero, el pionero. Y después existen otros como el RS422 o el 485, que son normas eléctricas, mecánicas y de funcionamiento relacionadas con otros ambientes, como ambientes industriales, por ejemplo. El 485 se usa en un ambiente industrial para conectar sensores industriales. Tiene otros niveles de tensión, altos y bajos, tiene otras características de corriente. Bueno, cada uno tiene sus particularidades, dependiendo de dónde lo use. Pero todos hablan de una comunicación UAR. ¿Se entiende? El IRDA es un protocolo también muy útil, donde se reemplaza el cable que une el transmisor y el receptor por un rayo infrarrojo. La comunicación se hace a través de una fibra óptica. A través de una fibra o no, a través de un rayo simplemente. ¿Se transmite o no se transmite? Entonces ese es el protocolo IRDA. IRDA implementa una comunicación UAR a través de una luz infrarroja. Pero es lo mismo. ¿Estamos, chicos? Bien. Ejemplos de comunicación unidireccional. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál sería el transmisor? La antena, claramente. ¿Cuál sería el receptor? ¿Y qué tipo? ¿Esto es una comunicación satelital? Esta es una transmisión de audio y de video analógica. Cuando el primer sistema de televisión de contenido. Hay una antena que repite una señal y la recibe un receptor analógico. Esta era, cuando en su inicio de la televisión, era una comunicación simple. Solo se establecía de acá hasta acá. No había forma de que el receptor interactúe con el transmisor. Entonces, este es un ejemplo claro de una comunicación simple. En un solo sentido, que era el origen de la televisión. ¿Cuál es el canal de comunicación acá? ¿Cuál es el aire? No hay un cable acá, pero sigue siendo una comunicación unidireccional simple. Cuando no hay un cable, ya no es un bus. El bus es un concepto reservado para la presencia de un conductor, de un hilo conductor entre el transmisor y el receptor. Acá la comunicación se hace por aire. Entonces, si bien es una comunicación unidireccional simple, pero no tiene un bus de comunicación.
Una comunicación bidireccional Hall duplex. Tengo el transmisor y tengo el receptor. El transmisor transmite un mensaje y el receptor recibe hola. Y fíjense que por el mismo cable viaja la comunicación entre el receptor, que después se transmite al transmisor, se convierte el receptor, cuando manda la información se convierte en transmisor, devuelve el hola al receptor que antes era transmisor. Y por el mismo cable hace la comunicación. Por eso es Hall duplex. En medio tiempo comunico. Y no es simultáneo. Primero se manda y luego se recibe. ¿Está? Full duplex, bidireccional. La transmisión y la comunicación pueden ser simultáneas y son dos cables independientes. Son dos cables independientes. Fíjense, acá hay una observación, una leyenda. Puede ser que el hardware sea full duplex, pero que se emplee como hard duplex la comunicación. Un ejemplo es el teléfono. Dos personas, uno el que recibe y el que escucha, pueden hablar en simultáneo, pero no lo hacen para poder entenderse. Entonces ahí se convierte en una comunicación hard duplex. O sea, mientras uno está escuchando no puede hablar. Y mientras uno está hablando, el otro tampoco puede hablar. Y este sería el ejemplo de una comunicación paralelo, que es el LCD que yo les mencionaba hace un momento. Fíjense que, bueno, acá dice microcontrolador, pero nosotros estamos usando una FPGA como transmisora. Esto sería nuestra FPGA. Entonces nosotros estamos mandando un bus de datos de 8 bits y todos los bits viajan en paralelo hacia el receptor, que es el LCD. Entonces es simultánea la comunicación. Y fíjense que aparecen otros 3 botones acá, o 3 cables, que son entradas de control del LCD. ¿Y qué es lo que ustedes se han encargado de configurar para poder usar el LCD y visualizar información? Entonces, y fíjense que existe un cable común que es la referencia. Siempre. Si yo no conecto esto, imposible hacer la comunicación. Siempre existe un cable común que es la referencia. Entonces, esto sería una comunicación paralela entre un dispositivo transmisor, que en este caso es un microcontrolador, y un dispositivo receptor, que en este caso es una pantalla LCD. ¿Cuál es la ventaja? En una comunicación paralela se transmiten todos los bits en simultáneo. Por supuesto, como es todo simultáneo, hay un menor tiempo en la comunicación, haciendo la salvedad también de la interferencia electromagnética de un cable con respecto al otro, ¿no? La desventaja de la comunicación paralelo: costo elevado por mayor hardware. Claro, necesito, cuando uno habla de mayor hardware, ¿a qué hacemos referencia en una comunicación paralelo? ¿Qué quiere decir mayor hardware? ¿Por qué escribimos esto? Necesito, a ver, no solo la cantidad de cables, que sí, lógicamente aumenta, pero cuando uno habla de mayor hardware, porque necesito disponibilidad de pines para mandar todos los bits en paralelo. Imagínense un par de 64 bits, voy a necesitar físicamente 64 pines para mandar la comunicación. Entonces eso significa un hardware bastante más grande. Entonces esa es la principal desventaja de la comunicación paralelo. Y acá habría que ponerle otro tilde, que es la interferencia electromagnética, como una tercera desventaja. Fíjense que acá tengo el mismo micro
controlador como transmisor y la misma pantalla como receptora, pero acá la comunicación se hace en serie. A través, esto es lo que se llama el MISO y el MOSI, es la jerga que se usa en una comunicación de qué tipo. SPI. La comunicación SPI usa el MISO y el MOSI. El MISO significa Master Input Slave Output. Eso significa MISO. Entonces, cuando yo estoy mandando información, este sería el maestro y este sería el esclavo. Al revés, perdón. Cuando yo estoy mandando información, el que tiene como entrada es el maestro y el que tiene como salida es el esclavo. Entonces, esta sería una salida de este dispositivo, entonces este se está comportando como esclavo. En cambio, y está entrando una señal, entonces este se comporta como maestro. ¿Ves? Y acá dice Master Output Slave Input. Entonces, en este caso, el maestro, que es se tiene una salida que es esta, Master Output. Entonces, este sería el maestro. Y el esclavo tiene la entrada que es Slave Input. Entonces, el MISO y el MOSI marca el sentido de la comunicación. En el MISO, la comunicación viaja así. Y en el MOSI, la comunicación viaja así. Bueno, cuando veamos protocolo SPI vamos a estudiar un poquito más en detalle, pero acá lo que quería marcar es que es la misma comunicación anterior, nada más que acá está hecha en formato de manera serie. Y se comporta exactamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que acá, en este dispositivo, yo voy a tener que tener ahí una interfaz interna que me recupere el dato que viaja en serie. Pero bueno, esta placa que tiene el LCD ya incorporado ya tiene todo ese hardware para decodificar y recuperar el dato que viene. ¿Cuál es la ventaja de una comunicación serie? Menor costo porque se transmite por un solo cable y se ocupa solo un solo pin en la comunicación, sin considerar, por supuesto, las referencias. Y acá tendríamos que agregar otra línea más que diga menor ruido por interferencia. La desventaja, se transmite un bit por vez, lo cual implica más tiempo. Pero ya hemos dicho que el tiempo, los tiempos que nos estamos moviendo, en la era actual, la velocidad no es un problema en la comunicación, dejó de ser un problema. La velocidad ya no es un problema en la comunicación. Es un problema si quiero hacer una comunicación paralela, pero si no, no. Fíjense que acá les estoy poniendo un ejemplo puntual de una comunicación serie sincrónica, SPI en particular. Entonces acá tengo el clock, que es común a los dos dispositivos, tengo el MISO. ¿Por qué? Porque acá el master se comporta como entrada y el slave se comporta como salida. Y el MOSI, el master se comporta como salida y el slave se comporta como entrada. El MISO y el MOSI marcan el sentido de la comunicación. Y la línea común o la referencia, que en este caso es GND. Fíjense que acá, para establecer esta comunicación, solo necesito 4 cables. El dato puede estar en 12 bits, en 16 bits, en 32 bits, en 64 bits, no importa en qué está el dato, en cuántos bits está el dato, pero solo necesito un cable y otro cable para establecer los dos sentidos. En total, 4 cables son los que caracterizan a una interfaz SPI. ¿Ven? Sí. El MISO y el MOSI serían entradas, salidas, digamos. Claro. O sea, pensaba que era uno o el otro. No, porque esto te permite hacer una comunicación full duplex. Bien. Full duplex. No, son los dos, están físicamente los dos. Entonces, master input significa que el maestro se está comportando como entrada, que está recibiendo. Y el master output significa que el maestro está mandando información, está transmitiendo. De todas formas,
esto también lo vamos a desarrollar. Pero es para que vean el ejemplo de una comunicación serie sincrónica porque hay un clock. Y ahora, ¿qué es lo que nos importa? Es la comunicación serie asincrónica. Que está en los mismos 3 cables anteriores, pero le hemos sacado el clock. Está un transmisor, o sea, este sería el que transmite y este sería el que recibe. O cuando la comunicación haga al revés, el transmisor se convierte en receptor y el receptor se convierte en transmisor. Entonces, acá tengo una comunicación half duplex, pero wired. Y, o sea que es asincrónica, sin reloj. Entonces, a ver, esto yo lo pongo como un ejemplo de implementación de una comunicación wired. Ya sabemos que esto es un protocolo, un estándar que define una norma, si lo quieren llamar así, una norma que define características eléctricas, mecánicas y de funcionamiento. Nada más. La secuencia de 1 y 0 está puesta en la comunicación wired. Esta comunicación que está implementada así sería una comunicación wired que se la podría implementar con interfaz RS232. La topología es punto a punto porque yo estoy conectando 2 puntos solamente. La comunicación es full duplex y el modo de transmisión es asíncrono, porque no hay un reloj común. ¿Se entiende? Y en eso vamos a trabajar ahora. Bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo hace rato, para qué significa la jerga. DTE es el equipo que está transmitiendo los datos. El DCE es el equipo de comunicación, es la interfaz intermedia de datos, que en este caso sería un modem, un router, un switch, lo que sea que yo ponga acá. Normalmente, ese dispositivo se comunica con un estándar o una norma RS232 con este dispositivo, pero no siempre es así. No siempre usa el RS232, puede usar otra norma. Pero fíjense que la comunicación inicial entre este dispositivo y este dispositivo es a través de esta norma. Y este dispositivo se encarga de comunicarlo con la red, de establecer la conectividad con la red. Entonces, ¿cuántos cables tengo acá? ¿Cuántos cables tengo acá? Y los conductores. Tres. Y no hay más que 3. ¿Y en qué consiste esa comunicación? Fíjense que este es el reloj, el clock 1 que yo he puesto acá, que está en el transmisor. Y después hay un clock 2 que está en el receptor. Esto que está en azul sería el clock 1. Y esto que está en rojo sería el clock 2. ¿Está? Y esto que está acá sería la trama de 1 y 0. Ya la vamos a ver con un poquito más de detalle, pero con esta transparencia lo que quiero que ustedes vean es el error de trama que se da cuando los relojes no son iguales. Quiero que entendamos cuándo se da el error de trama. Entonces, fíjense que lo ideal es que si el transmisor transmite a esta velocidad, con este periodo, con esa periodicidad cambia el bit. Entonces, lo ideal es, esto sería lo que sale del transmisor, la secuencia de 1 y 0 que sale del transmisor a esta frecuencia. Lo ideal sería que el receptor, en la mitad de cada uno de los bits, haga la lectura para recuperar el dato. Eso sería lo ideal. Lejos de las transiciones, en la mitad, donde está marcado con azul, eso sería el momento ideal para que el receptor mira y recupere el dato. Pero resulta que la frecuencia del receptor es esta. Y fíjense, si ustedes perciben con el ojo, este periodo no es el mismo que este periodo.
Fíjense que este tiene un periodo de 0 a 100, mientras que este tiene un periodo de 0 a 93. O sea, esto es de 0 a 93. Hay un pequeño error de más del 5%. ¿Lo ven? Hay un pequeño error. Entonces eso va a hacer que el primer bit lo recupere un poquito corrido, que no lo recupere acá arriba, sino un poquito antes. El segundo bit, que no lo recupere en 200, sino en 186, un poquito antes, y así voy acumulando. El tercer bit no lo recupero en 300, sino en 279. Y así llega un momento que al último bit, en este caso, lo estoy perdiendo. Porque voy acumulando ese error. Y pierdo este bit. Y ahí es cuando se desincroniza y empiezo a recibir basura. Está establecida la comunicación, pero he perdido el dato. Recibo basura, no recibo un dato real. Y lo van a ver ustedes. Créanme que cuando lo implementen y lo tengan unos segundos andando la comunicación, de repente ven que se pierde la comunicación. Y eso puede ser porque los clocks, la mayoría de las veces, porque los clocks son clocks de mala calidad, están mal, no tienen un reset bueno, no están sincronizados. Siempre pasa eso, que hay que retocar el clock. Créanme que cuando lo hagan van a ver que les pasa esto. Quizás ustedes lo tienen un par de segunditos, no ven, porque no le están dando tiempo que se acumule esta trama, esta diferencia. Mientras más próximas sean los dos clocks, mientras más próximos sean los dos clocks, más va a demorar en desincronizarse. Mientras más chiquita sea esta diferencia de 93 a 100, más demora en desincronizarse. Entonces, a veces es saludable mandar un pulso de reset cada tanto tiempo para asegurarme de no perder datos. Mandar un reset cada tanto tiempo para que no pase esto. Porque es inevitable que haya una pequeña diferencia. Una consulta, no sé, tiro la idea. ¿Se puede llegar a utilizar el clock de un dispositivo, o sea, con un cable más, sin usar ese clock en el segundo dispositivo? La idea es que no tenga un clock común para abaratar costos, que no haya un clock común. Y la placa del LCD tiene su propio clock. Pero se independizar Y de yo, eso. claro, no, es que no, si estás implementando una comunicación asíncrona o ARP, esa es la idea, que no haya un reloj común. Entonces, la placa del LCD tiene un reloj, que con la velocidad que recupere el dato. Pero yo diseño otro reloj en mi FPGA, y no necesariamente el reloj que yo he diseñado es exactamente la misma frecuencia que el reloj de la placa. O sea, esto pasa. Y entonces uno no sabe por qué pierdo, pero es por el error de trama este. O sea, nosotros cuando usamos la comunicación WAR hay que ver el reloj que tiene el periférico que estamos utilizando y, por ejemplo, en la FPGA, cuando un contador llegara a esa frecuencia y recién utilizar la comunicación. Exacto. Y hay o sea, todos los dispositivos. Pero, a ver, es imposible. Porque si vos usás 9600 audios, tenés que los 50 megas para llegar a 9600 audios, esas relaciones, esa división de frecuencia no es exacta. ¿Me entendés? Es imposible que sea llegar a 9600 audios exacto. Siempre va a haber un error. Lo mismo pasa con el clock del receptor. Siempre tiene un error, no es precisa, no es la frecuencia que dice placa. Entonces, bueno, muchas veces cuando uno tiene por mucho tiempo andando la comunicación, hay que mandar un pulso de reset para resincronizar y evitar el error de trama cada tanto tiempo. ¿Se entiende? Pero ese es el principal problema de por qué fracasa la comunicación en WAR o por qué pierdo información. Y el otro problema de por qué pierdo información es el ruido que se mete por el cable, por la unión entre el transmisor y el receptor. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la señal limpita que yo deseo transmitir. Es una secuencia de 1 y 0. No importa por qué motivo, aparece un ruido en el ambiente, que puede ser interferencia electromagnética, puede ser
siempre es interferencia electromagnética. Puede ser interferencia dada por los viejos tubos fluorescentes también. Es un ruido ambiental que se mete. Entonces, en lugar de mandar esto, que está limpito, sin nada de ruido, si vos le sumas esto, la señal se transforma en esto, que está acá. Entonces, si nosotros tenemos el umbral, que es este punto para determinar qué es un 1 lógico y qué es un 0 lógico, entonces si ustedes se fijan, esto tiene lógica invertida, por debajo de este umbral es un 1 lógico y por arriba de este umbral es un 0 lógico. Entonces, acá no tengo problema, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco, porque todo esto van a ser 0 lógico, pero el problema se va a dar acá, cuando estoy justo en el umbral. Que ahí no sé si a veces me va a dar un 1, otras veces me va a dar 0, o sea, me va a dar información que no es la que yo quiero mandar si lo comparo con la palabra de arriba. Entonces, ¿cómo minimizamos estos errores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendríamos que agregarle a esta comunicación para minimizar esos errores? Para que no se dé esta situación horrible que se da acá. Agregar el concepto de margen de ruido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Así como está, si no, eso tiene un margen de ruido de 0. Imposible establecer una comunicación si el margen de ruido entre el transmisor y el receptor es 0. Ni lo intenten. Esto es más grave que el error de trama. Ni lo intenten, porque van a perder muchísimos datos y van a recibir cualquier cosa. ¿Se acuerdan lo que era el margen de ruido? ¿Qué era el margen de ruido? Había dos niveles para detectar los bits, un nivel alto y un nivel bajo. Acá está un poco explicado el concepto de margen de ruido. Veamos primero esta imagen. Fíjense que estos son los niveles de tensión del transmisor. Estamos considerando de 0 a 5 voltios, que es el valor de fuente, si tenemos una lógica TTL. Del lado del receptor, también, supongamos que tenemos la misma lógica TTL, de 0 a 5 voltios. En el lado del transmisor, fíjense que yo tengo todas las tensiones que están en este rango son 0 lógicos. Todas las tensiones que están en este rango son 1 lógicos. Y esto sería la zona prohibida. Yo me tengo que asegurar que el transmisor nunca me mande tensiones en esta zona. Y si hay ruido, tranquilamente puedo caer a esa zona. Si hay ruido. Tranquilamente puedo caer a esa zona. Bien. Para que haya un margen de ruido, que en este caso es esta diferencia tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué esta diferencia y esta tiene que ser diferente de 0? Fíjense que en el lado del receptor, cualquier tensión en esta zona se considera un 1 lógico. Y cualquier tensión en esta zona se considera un 0 lógico. Y fíjense que para que haya margen de ruido, esta zona tiene que ser mayor, pero mayor que esta zona. Y esta zona tiene que ser mayor que esta zona. ¿Para qué? Para que esta diferencia sea positiva. Entonces, ¿por qué eso es lo deseable para hacer la comunicación? Eso es, si se da esta situación, hago tranquila la comunicación. Si no se da esa situación, ni me ocupo. Porque yo sé que voy al fracaso. Si este punto es el mismo que este, ahí hay un margen de ruido de 0, si este punto es igual que este. Entonces, fíjense que, ¿por qué es deseable el margen de ruido? ¿Por qué? Porque a este punto, a esta tensión, se le puede sumar cuanto mucho este ruido, y yo sé que si cuanto mucho se le suma este ruido, en el lado del receptor lo voy a seguir interpretando como un 1 lógico. Lo mismo pasa con este valor. Si yo, cuanto mucho, le agrego un ruido de esta variación, pero no más de esa variación, entonces yo sé que en el lado del receptor eso lo voy a seguir interpretando como 0 lógico.
Entonces, esto es lo saludable. Y entonces ahí minimizo ese error de ruido agregado a la línea de comunicación. ¿Qué pasa en la norma RS232? Que hemos dicho que está relacionado con los niveles de tensión, no con la secuencia de 1 y 0. Estos son los valores de la norma RS232, las características eléctricas. Fíjense que tengo el 0 voltios acá y fíjense que tengo un más 15 acá y un menos 15 acá. Esto es del lado de recepción y esto es del lado de transmisión. Está puesto al revés, pero no importa. Entonces, fíjense que cualquier tensión por arriba de 3 voltios y por debajo de 15 se considera cero lógico de acuerdo a esta norma, que es la ITU TB.28, que define las características eléctricas del protocolo RC232. Entonces, de 3 a 15 es considerado un cero lógico. Y de menos 3 a menos 15 es considerado un 1 lógico del lado del receptor. ¿Qué pasa del lado del transmisor? Tengo de 5 a 15 un cero lógico y de menos 5 a menos 15 un 1 lógico. Y fíjense, en el lado del receptor la zona indeterminada es esta, más 3 menos 3. En el lado del transmisor la zona indeterminada es esta, más 5 menos 5. Y el margen de ruido es este, de 2 voltios. Tiene un importante margen de ruido, más menos 2 voltios es mucho. Entonces, esto es lo que especifica la norma en el protocolo RC232. Fíjense que es lógica invertida. Las tensiones positivas son cero lógico, que se llama espacio en la jerga, y las tensiones negativas son 1 lógico. Es una lógica invertida. ¿Alguna duda? ¿Qué marca la norma? En particular esta, la 2110, también del protocolo RC232, el tipo de conectores que va a usar para hacer la comunicación entre el transmisor y el receptor. Se pueden usar un DB9, que es el mismo conector que yo les he mostrado de la placa, o un DB25. Como estado o sea, lo más común es un DB9 porque por supuesto tiene menor cantidad de pines, entonces si hay que minimizar costos se fabrican, se incorporan al hardware este tipo de conector, no es. Todo eso está normado. Acá está el nombre de los pines para un DB9. Fíjense que el pin 5 siempre es tierra. ¿Cómo sé cuál es el pin 5? Si ustedes lo observan, con una lupita al conector DB9, todos, ya sea hembra o macho, porque yo puedo tener la versión hembra o la versión macho, están numerados arriba. Tienen un número bien chiquitito marcado en el plástico, donde dice 1, 2, 3. Entonces, eso también está especificado en la norma. Siempre es visible el número de pin. Entonces, el pin 5 es la tierra, y acá está el nombre que se le da a cada uno de los pines. Fíjense que la recepción de datos es este. El receptor es este y el transmisor es este. Estos son los más importantes, el RD y el TD, y la tierra, que es el pin 5. Todos los demás pines son de control de flujo. Para control de flujo de datos y asegurarme también por software que no se pierdan datos de la comunicación. Pero bueno, este es el receptor y este es el transmisor. Fíjense que de todos esos pines, que son 9, los más importantes son el RX y el TX, el RD y el TD. ¿Y qué marca la norma también? El procedimiento de conexión de un transmisor y un receptor. El procedimiento de conexión. Entonces, fíjense que siempre el transmisor se conecta con el receptor, con el pin R. El pin T se conecta con el pin R. Y el pin R se conecta con el pin D. Es una lógica, es una conexión cruzada. Siempre pasa eso.
No es que T se comunica con el T de acá o R se comunica con el R de acá. Eso también está marcado por la norma, la forma de conectar el transmisor y el receptor. Es una lógica cruzada. Esto es como diagrama en bloque y esto es usando el conector de B9. ¿Lo ve? Entonces, también es un error común cuando uno recién está aprendiendo a usar esta norma, conectar el T con el T y el R con el R. No. Si yo estoy saliendo de un dispositivo que no me da los más menos 15 voltios que necesita la norma RS232, necesito poner en el medio el max 232, que me adapta las tensiones a más menos 15, las tensiones de entrada a más menos 15. ¿Lo ven? Esto recibe como entrada de este dispositivo 0,5 voltios y como salida el max 232. El más 15 o menos 15 que especifica la norma. ¿Lo ves? Casi siempre hay que poner un dispositivo adaptador de tensiones y de corriente en medio. Bien, y ahora ya sabemos más o menos qué es una comunicación UART. Hemos visto un ejemplo de un protocolo UART con el RC232, las características eléctricas que tenía, los pines y demás, las características del procedimiento. Y ahora entremos un poquito en detalle de las características, ya no teniendo en cuenta el protocolo RS232 o cualquier otro RS422, no importa, ya no teniendo en cuenta el protocolo, sino teniendo en cuenta la secuencia de unos y ceros, la comunicación UART particularmente, independiente de las tensiones y corrientes que manejemos, independiente del conector que manejemos. Y empecemos a ver un poco qué es lo que se usa para clarificar qué tan buena es una comunicación UART con respecto a otra. Entonces, acá, fíjense que hay una definición para bus. Bus es un grupo de conductores en paralelo que interconectan dos o más dispositivos en una red. Grupo de conductores. Tiene que haber un hilo conductor. ¿Qué es lo que se llama bus serial? Cuando esa comunicación, cuando esa conexión entre dos periféricos se implementa de manera serial. Eso es lo que se llama bus serial. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo, en el ejemplo que está dibujado acá, tengo un transmisor y un receptor. Acá no hay un hilo de conductores, un grupo de conductores entre el transmisor y el receptor, entonces esto no sería un bus serial. ¿Ah? Para que sea un bus serial tiene que haber hilos conductores. Y es serial en el caso que la información viaje en serie. ¿Y cuál es la diferencia entre baudio y bit por segundo? Y esto ustedes han intentado explicarme y no estaba del todo mal lo que me han dicho. Pero bueno, veamos acá. ¿Cuándo uso baudio y cuándo uso bit por segundo? Entonces, fíjense que yo tengo un rango de tensión de 0 a 8 voltios. Y yo voy a codificar en binario con 2 bits ese rango de tensión. Entonces, todas las tensiones entre 0 y 1 voltio para mí es la palabra 0,0. Todas las tensiones entre 2 y 3 voltios para mí es la palabra 0,1. Entre 4 y 5, 1,0 y entre 6 y 7, 1,1. Por supuesto, las tensiones no pueden caer en estas zonas que para mí serían zonas indeterminadas. Las tensiones siempre van a caer en la zona que está en rojo. ¿Está? Entonces, si yo mando esta tensión, 0,5 voltios, por ejemplo, según la codificación binaria mía sería la palabra 0,0. Si yo mando esta tensión, por ejemplo, 2,2 voltios, eso sería 0,1, esto sería 1,1, y así siguiendo, cada valor de tensión tiene un equivalente de una palabra binaria. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, ¿qué podemos observar acá? Fíjense que acá yo termino la comunicación al segundo. Yo puedo observar, por un lado, que el transmitido 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20 bits por segundo. Yo he transmitido 20 bits por segundo. Eso sería esta medida. Pero, ¿cuántas variaciones de señal he tenido yo por segundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 variaciones de señal por segundo. Y eso es lo que se llama baudio. Variaciones de señal por segundo es un baudio. Bits que transmito por segundo es eso, BPS. Y esa es la diferencia entre un baudio y un bit por segundo. Y es lo que está puesto ahí. 10 baudios, o sea, 10 variaciones de señal por segundo y 20 bits por segundo, porque estoy mandando en realidad 20 bits en un segundo. ¿Qué pasa con los sistemas digitales? Antes de pasar a la otra transparencia, ¿cuántos bits de datos está mandando el transmisor? ¿Cuántos bits de datos estaría mandando el transmisor acá? Yo tengo un transmisor y un receptor. ¿Cuántos bits estaría mandando el transmisor y cuántos debería recibir el receptor? 2, claro, son 2 bits. Estas son las palabras que yo tengo que comunicar si estoy comunicando en serio. Son 2 bits. ¿Qué pasa cuando yo tengo un solo cable para establecer la comunicación? Mando un solo bit. Más allá de que el dato esté formado por 2 bits, estoy mandando un solo bit. Entonces, en ese caso, todas estas tensiones son 1 lógico y todas estas tensiones son 0 lógico y es un único bit el que estoy mandando. Entonces ahí, las variaciones de señal coinciden con el número de bits que estoy mandando. Y entonces ahí los audios son los bits por segundo. Es igual a los bits por segundo. ¿Entienden? La diferencia es una diferencia sutil, pero bueno, es importante entenderlo. A las 10 hacemos un receso, chicos. Sí, perdón. Sí, lo puedo parar. Yo sabía que alguien iba a saltar. Sí, me imagino. Bien. Ahora sí, teniendo en cuenta estas pequeñas cosas que venimos viendo, nos vamos a meter de lleno a la secuencia de unos y ceros de una comunicación UART, que probablemente lo hayan visto en otro lado. Quiero creer. ¿Le hemos usado? Sí. Bueno, ahora vamos a saber qué han usado. Fíjense que yo estoy acá, ¿cómo? Voy a hacer solo el transmisor. O sea, fíjense que hay un único cable. Hay un único cable y existe una referencia que es común. Y no tengo un clock. Por lo tanto, este tendrá su propio clock y este tendrá su propio clock. Y yo tengo que tratar de que esto sea lo más parecido posible para evitar los errores de trámite. Entonces, ¿qué marca el estándar WART? Observe, chicos. Acá tengo un idle o estado de marca, un estado estacional, un estado estacional. Un nivel lógico que marca un estado en donde no se está comunicando nada, que se llama estado estacional. Y fíjense que parto de un estado estacionario y vuelvo a un estado estacionario, que es un nudo lógico. Cuando termina la comunicación, vuelvo a un estado estacionario. Lo que está en rojo es lo que se está comunicando. Y fíjense que acá está la frecuencia del reloj clock 1, que es el que está transmitiendo. Entonces, ¿qué marca el protocolo? El protocolo marca que se comienza la comunicación
con un bit de arranque, o star bits, que es un cero lógico. Esto tiene que ser el estado lógico contrario a este. Entonces, siempre está en estado estacionario hasta que se mida, se mande un cero lógico. A partir de ahí, ese cero lógico indica que se empieza a comunicar un dato y a partir de ahí se manda 5, 6, 7 u 8 bits de datos. Todo esto son los bits de datos. La norma dice que puedo mandar un dato de 5 bits, un dato de 6, de 7 o de 8. Que normalmente es un carácter ASCII que se manda. Pero puede ser cualquier dato. En palabras de 5, 6, 7 u 8 bits. Y fíjense que si mando primero el bit menos significativo y al último el bit más significativo. Después de mandar los bits del dato, se manda el bit de paridad. Que el bit de paridad es opcional, puede estar o no. Entonces yo acá voy a completar con un 1 o con un 0 lógico en función de si el acuerdo de paridad entre el transmisor y el receptor es par o impar. ¿Lo ven? Entonces, si el acuerdo de comunicación es par, ¿qué es lo que va a hacer esta interfaz? Si acá hay una cantidad impar de 1 y 0, en el dato hay una cantidad impar de 1 y 0, voy a poner acá un 1 para que el total sea par, porque el acuerdo de comunicación es con paridad par. Entonces se completa acá con un 1 o con un 0 para tener una comunicación con paridad par. Y es opcional, ¿por qué? Porque puedo no tener este espacio para la paridad. Si yo no uso paridad, directamente ahorro un periodo de reloj. Es opcional. Después de mandar la paridad, se manda el bit de parada, que puede ser un bit y medio o dos. ¿Qué quiere decir un bit y medio? Un periodo y medio en realidad. Entonces el tiempo para mandar la parada o el stop de la comunicación puede ser un periodo, periodo y medio o dos. ¿Y qué se manda? Un 1 lógico. Y eso marca el cierre de la comunicación y después viene el bit. Esto es lo que debe, esta trama de unos y ceros es la que debe transmitir el dispositivo A. Pero ¿cómo se despierta el dispositivo B para empezar a recibir? ¿Cómo sabe que empieza una trama nueva? ¿Cómo hace para despertarse? O sea, cuando no está transmitiendo nada, los dos van a estar en hilo. ¿Cómo se despierta B y dice, acá empieza un nuevo, a transmitirse una trama? Bueno, él tiene que pensar que le va a llegar un bit de arranque. Un cero lógico. Cuando él reciba un cero lógico, pero esté seguro que está recibiendo el bit de arranque, ¿por qué? Porque si hay ruido, que no se confunda de que los ceros que está recibiendo son todos bits de arranque. Tiene que asegurarse de que lo que recibe por un periodo de este tiempo es cero lógico, que no es ruido. ¿Y cómo se asegura de que este bit es el bit de arranque? Aparece un tercer clock acá. Ese clock es un clock que es 16 veces mayor que este. Entonces muestre a 16 veces en esta zona. Con el primer cero que recibe, muestre 16 veces. Si las 16 veces recibe un cero lógico, entonces dice, esto no es ruido, esto es el bit de arranque. Y a partir de ahí empieza a contar y a reconstruir la trama. ¿Lo ve? Entonces, acá aparece que el receptor tiene, por un lado, que tener en cuenta la frecuencia con la que va cambiando el bit. Pero por otro lado, tiene que tener un clock 3, que tiene que ser 16 veces mayor que este clock. Y para que muestre 16 veces ese 0, y si las 16 veces mide un 0 es porque él asume que eso es el bit de arranque, y entonces a partir de ahí reconstruye la trama. ¿Se entiende?
Y entonces eso es lo que marca el protocolo WART. Y esto que está en rojo es lo que se llama, lo que está en azul es lo que se llama trama, la trama de unos diseos. Y fíjense dónde está la velocidad de la comunicación acá. Justamente en el periodo este. La velocidad es la que cambia los bits, ¿sale? Entonces, ese periodo es la duración de un bit. Y es la inversa de la velocidad. O sea, si yo estoy transmitiendo a 9600 audios o bits por segundo, la inversa me va a dar el periodo, o sea, 107,17 microsegundos. Este tiempo tiene que ser, si estoy transmitiendo a 9600 audios, 104,17 microsegundos. Y yo me tengo que asegurar de que el bit esté en 0 o en 1 lógico mínimamente este tiempo, desde el lado del transmisor. Bien, la norma marca las distintas velocidades que yo puedo tener para comunicar, o sea, los distintos periodos. Entonces, fíjense que el 9600 es uno de ellos. Y después tengo sus múltiplos, mejor dicho, sus múltiplos, o sea, 9600 dividido en 2 es 4800, 4800 dividido en 2 es 2400. Entonces, y para el lado de arriba tengo múltiplos de 2. 9600 por 2 es 19200, esto por 2 es esto, o sea, hay un factor de multiplicación de 2 entre ellos. Entonces, la frecuencia máxima que yo puedo implementar con una comunicación WART es 153.600 bits por segundo. No puedo hacer una comunicación más elevada. Y está relacionado con el tiempo de duración de un bit. ¿Me sigue? Y fíjense, cuando yo decido hacer la comunicación sin paridad, a esto se le dice no. Cuando decido una paridad par se dice even. Cuando decido una paridad impar se dice odd. Cuando es siempre uno o marca, este es el estado de marca. Y siempre cero o espacio, space. Eso es lo que dice la jerga, la nomenclatura que se usa. Y entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, acá hay un ejemplo de implementación. Fíjense que yo acá estoy transmitiendo un dato que es el 87. El 87 está expresado en decimal. La palabra binaria 87 es esta. Y fíjense que estoy comunicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un dato de 8 bits. Entonces, ¿cómo sería la trama en este caso? Estoy considerando una paridad par. Y estoy considerando un bit de parada. Ahí estoy definiendo la comunicación. 8 bits de datos, paridad par y un bit de parada. Con eso queda definida la comunicación. Lo único que faltaría para completarla 100% caracterizar 100% a la comunicación es la velocidad, que no está nada dicho acá de la velocidad. Pero está la cantidad de bits de datos, está el tipo de paridad y está cuántos bits de parada necesito. Entonces, teniendo en cuenta esa especificación, tengo el idle, el bit de arranque, y a partir de ahí los 8 bits de datos. Y siempre se empieza, hasta acá serían los 8 bits de datos. Hasta acá. Siempre se empieza por el bit menos significativo. Entonces mando el menos significativo, el que le sigue, o sea, los 3 unos primero y el 0 al final. Termino con el bit más significativo. Bien, ahora tengo que agregar una paridad par, un 1 o un 0 acá para una paridad par. Entonces yo digo, cuento los 1, 1, 2, 3, 4, 5. Como es impar la cantidad de 1, agrego un 1 para que la cantidad total sea par. Y entonces ahí estoy comunicando con paridad par. Y después tengo un bit de parada, que es este 1 que está acá. Y finalmente vuelvo al idle. Entonces, ¿cuántos periodos me lleva implementar esta comunicación?
Si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada 11 periodos del clock, tengo que cambiar el dato y puedo mandar una nueva trama. Dato a tener en cuenta. Entonces ahí aparece una segunda frecuencia, que es la frecuencia con la que va a cambiar el dato. Yo me tengo que asegurar que por 11 periodos del reloj el dato no cambie para poder mandar la trama. ¿Lo ven? Entonces ahí aparece otra frecuencia a tener en cuenta. ¿Y cómo se...? Esta es la forma de caracterizar una comunicación WAN. Entonces, fíjense que lo primero que se pone es la velocidad. Lo segundo que se pone son los bits del dato. Luego la paridad, que en este caso es paridad par. Y finalmente los bits de parada, que en este caso son 2 bits de parada. Entonces, esta es... Si yo tengo quiero establecer una comunicación 9608 y 2, significa que voy a comunicar a 9600 audios, voy a usar 8 bits de datos para la comunicación, una paridad par y 2 bits de parada. Y esta es la forma de especificar y caracterizar una comunicación WAN. Entonces, acá les muestro 2 ejemplos. 115.200, por ejemplo, sería la velocidad, 7 bits de datos, no tengo paridad, la N es de sin paridad, no hago control de paridad y tengo un bit de parada. ¿Cuántos periodos de clock necesito para transmitir todo esto en esta forma? Pregunto. ¿Cuántos periodos de clock necesito para comunicar por la trama? ¿Cuántos periodos de clock tiene? 10. A ver, contemos. Tengo el bit de inicio, Bien. los 7, 8. la paridad y el... ¿Tengo paridad? Ah, no tiene paridad No tengo directamente. paridad. Ok, entonces 9. Nueve. De inicio y los 7 de datos son 8 Y y el- después los y el- últimos de parada. El de parada, que es 1, o sea, son 9. Acá necesito 9 periodos de clock para comunicar esta trama. Y acá, ¿qué leo? Comunico 4600 audios, 8 bits de datos. ¿Qué quiere decir el 0? Par. Que es impar. En realidad es una O, sí, es impar. No es un 0, es una O. Y un bit de parada. ¿Cuántos bits estoy ocupando acá para la trama? Uno más, porque acá. No, sería No, 11. Porque el otro Ah, es claro, 7. porque acá tengo otro. Sí, 11. Bien. Obviamente que para establecer exitosamente la comunicación entre A y B, ambos equipos deben tener el mismo número de bits por carácter, el mismo tipo de paridad, el mismo número de bits de parada y la misma velocidad de transmisión y recepción. Tienen que estar totalmente de acuerdo en la caracterización de esta comunicación con la de esta comunicación. Todo tiene que coincidir, si no es imposible establecer la comunicación. En realidad, la comunicación, por ejemplo, supongamos que este esté configurado a 9600 audios y esto esté a la mitad de velocidad. Este sí va a recibir, no es que no va a recibir nada, pero va a recibir basura. Va a recibir basura, no es lo que yo estoy transmitiendo. Bien. Ahora sí nos metamos en nuestro diseño. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Acá tenemos la FPGA. Bueno, yo les he puesto acá la FP4, la Cyclone 4, pero podemos usar la 2 también, no importa. La Cyclone 4, la FPGA se va a convertir en la transmisora. Va a mandar la trama. Yo tengo que armar la trama acá. Y la voy a mandar por un pin específico, el que ustedes quieran.
trama va a ingresar al pin de recepción. Fíjense que acá está la conexión cruzada que establece la norma UART. Esa trama que manda la FPGA va a ingresar al pin de recepción del módulo 2102, que es este modulito que tengo acá. Este es un módulo que, cuando ustedes lo conecten a su computadora, puede ser, no es seguro que lo reconozca solito, aparece como CP2102, así en el administrador de dispositivos, pero si no lo reconoce, tienen que instalar el driver. Acá está puesto el driver, más adelante en la transparencia hay un link en donde lo pueden descargar, y si no está en la página también el driver este. Y sí, la verdad que hoy no lo volví a instalar, pero puede ser que cambien las versiones, puede ser que el que esté en la página, como hay tantas actualizaciones en los sistemas operativos, haya quedado viejito. Han habido un montón de actualizaciones desde el año pasado hasta ahora en Windows, así que, o en Linux, o en lo que ustedes estén usando. Entonces, en principio deberían dar el driver que esté en la página. Si no funciona, hay que buscarlo y descargarlo. Entonces, acá está todo, si lo ven con una lupita, acá en el reverso del conector, está quién es TX, quién es RX, quién es tierra. Entonces yo voy a poder identificar fácilmente el pin RX y lo voy a conectar al pin de salida de la FPGA. Y eso va a ingresar a la computadora a través de un puerto USB 2.0 o 3.0, el que ustedes tengan en su computador, da igual. A través del monitor serial, que yo les he puesto esto porque esta es una aplicación gratuita, open source, pero les he puesto tres opciones: el PuTTY, el Serial Port Tester, el Serial Port Monitor. Cualquiera de estos tres pueden usar. Tiene una licencia gratuita, son muy buenas, ¿no? Yo las he evaluado y son muy buenas, pero esto tiene una duración de 20 días. Y ni se les ocurra bajar experiencia propia. Ni se les ocurra craquear esta versión. O sea, buscar un cliente que lo haga original, o sea, que bypasse la licencia, porque yo, por hacer eso, he metido un virus en mi máquina y he perdido toda la información. Y no solo a mí me pasó, a otros alumnos también. O sea, si lo quieren descargar, es muy buena, lo descarga, pero cuando se le vence la licencia, cambia. No, por el bien de ustedes, no traten de bajar un crack para una licencia trucha. En cambio, esta es open source, es muy parecida a esta, también es muy buena, pero es open source y no expira nunca. Anda divino. No tiene ninguna fallita. Y esta es muy básica, no ocupa nada de recurso, pero bueno, es un poquito más limitada en las cosas que uno puede hacer y configurar. Las interfaces gráficas son mejores en estas dos. Esta tiene una interfaz gráfica un poquito más pobre, rudimentaria, pero funciona bien también. Cualquiera puede usar. Esta aplicación la van a tener instalada ustedes en su computadora. Y con ese monitor, ustedes van a ver lo que les está mandando la FPGA. ¿Lo ven? ¿Entienden lo que hay que hacer? Van a ver lo que les está mandando la FPGA. Y ahí van a ver si hay error de trama, si no hay, si establece la comunicación y todo lo demás. Bueno, yo les he puesto dos imágenes para que lo vean de cerca al adaptador que vamos a usar. Fíjense que acá está el pin RX, el pin TX, tierra, y tengo acceso a 3,3 voltios y a 5 voltios, que es la alimentación. ¿Qué es la alimentación? Ustedes directamente van a conectar a este pin la FPGA, que es el pin de recepción. La computadora se está transformando como receptor, se está transformando en receptor. Van a conectar este GND con el GND de la placa, y eso es todo lo que necesitan para establecer la comunicación. Conectar este y conectar este. Dos cambios nomás. Porque vamos a establecer una comunicación
HAL duplex, o sea, unidireccional por ahora. No está el receptor implementado, solo está el transmisor en la FPGA. Entonces tiene que conectar esto y esto. Y eso va a ingresar a través del puerto USB a la computadora y ustedes en el serial port monitor que van a instalar lo van a ver como si fuese este puerto USB una interfaz WAR. Lo van a ver así. ¿Se entiende? Este es el otro lado. Fíjense que esta foto no se corresponde exactamente con este integrado, porque acá aparece otro pin, que no lo tiene acá. Ese pin es de control de flujo. No todos los conectores vienen con control de flujo. Esto es para asegurarse por software que no haya pérdida de información. No por hardware, como nosotros estamos tratando de hacer ahora. El CP2102 que tenemos en la cátedra no tiene este pin de control de flujo. Acá, Silabs, les dejo el driver. Esto está funcionando, lo he chequeado, les dejo el, a ver, está activo el sitio. No quiere decir que cuando ustedes lo instalan en sus máquinas lo van a reconocer. Sí, cuando ustedes lo instalan en sus máquinas, no lo reconoce, hay que buscarlo, entrar a la página y buscar alguna actualización, porque es muy dependiente este driver del sistema operativo. Muy dependiente. Entonces, para que el serial port monitor lo reconozca, tengo que descargar el driver e instalarlo en mi máquina. Con el dispositivo este conectado, por supuesto. Así como hemos instalado el USB láser, se instala esto. ¿Qué hora es? Son las 10. Bueno, hagamos un receso y después seguimos. Hagamos un recesito.